Muy bien, abróchense el cinturón, porque hoy vamos a entrar en un lugar un poco más oscuro, un poco más crudo y, francamente, un poco más cinematográfico. Ese lugar es el Chevrolet Monte Carlo de 1979, el tercer personaje de Training Day, justo detrás de Denzel Washington y Ethan Hawke. Bienvenidos a Aus con Historia. Hoy vamos a seguir la historia real detrás de uno de los autos de película más icónicos de los años 2000, un lowrider que fue robado del set durante la producción, devuelto más limpio de lo que estaba por las mismas personas que se lo llevaron, y que de alguna manera terminó significando mucho más para la cultura automotriz de lo que casi cualquiera esperaba cuando esta película llegó a los cines en 2001. También vamos a hablar de la tradición de la que venía, de los vecindarios donde fue filmada la película, y del director que se ganó el tipo de confianza de una comunidad que hizo posible todo esto. Si este tipo de historias te gustan, ayúdanos a seguir subiendo más contenido así suscribiéndote al canal. Ahora sí, entremos en esta historia. Número 1. Antes de hablar específicamente de Training Day, tenemos que retroceder una década porque el Monte Carlo no aparece en esa película de la nada. Aparece como parte de una tradición cinematográfica y cultural muy deliberada que se venía construyendo desde principios de los años 90. Una tradición que utilizaba los autos no como simples utilerías, sino como declaraciones. El sur de California es la cuna de la cultura lowrider. El movimiento comenzó en comunidades chicanas y afroamericanas del este de Los Ángeles y South Central después de la guerra. Era en parte artesanía, en parte identidad y en parte protesta. Cuando las ordenanzas de la ciudad prohibieron manejar autos demasiado bajos, la comunidad respondió construyendo sistemas de suspensión hidráulica que podían subir y bajar el coche cuando fuera necesario. No era solo una modificación técnica, era un mensaje: seguimos aquí y construimos algo que no puedes eliminar con una ley. Para los años 70 y 80, la cultura lowrider ya tenía raíces profundas en el paisaje de Los Ángeles. Pasear por Crenshaw Boulevard un domingo era un ritual, una exhibición de autos en movimiento. Luego llegó Boys in the Hood en 1991, la película debut de John Singleton, ambientada en el vecindario de Crenshaw y filmada en las calles reales de South Central Los Ángeles. Puso al frente un Chevrolet Impala Lowrider de 1963 como el coche de Boy, el personaje interpretado por Ice Cube. Un coche que, por cierto, Ice Cube terminaría poseyendo y vendiendo tiempo después. Singleton no estaba haciendo una película de autos. Estaba haciendo una película sobre supervivencia, padres y el peso imposible de crecer en una comunidad que el resto de Estados Unidos había decidido ignorar. Pero ese Impala, conocido como Touch of Gold, se convirtió en un punto de referencia cultural. La hidráulica, los rines de rayos, el paseo lento por la cuadra. Singleton usó el lowrider como una abreviatura visual de la relación de toda una comunidad con sus propias calles. El mensaje era claro: estos no son solo autos, son extensiones de identidad. ¿Tú crees que un coche puede representar a una comunidad completa? ¿O para ti sigue siendo solo una máquina aunque tenga tanta historia encima? Te leo en los comentarios. Y para entender por qué el Monte Carlo de Training Day pegó tan fuerte, primero hay que ver cómo el cine de los 90 preparó el terreno. Número 2. Los hermanos Hughes siguieron en 1993 con Menace the Society, otra historia de South Central filmada en locación con el mismo compromiso implacable con la autenticidad. Y luego llegaron Friday, Colors y una ola de películas durante los años 90 que mantuvieron visible en pantalla la cultura lowrider, la normalizaron e incluso la celebraron. Para cuando Training Day llegó en 2001, toda una generación de cineastas y espectadores ya había sido condicionada para entender lo que comunicaba un lowrider negro estacionado en una calle lateral de Crenshaw, sin necesidad de una sola línea de diálogo. Alonzo Harris no tenía que explicar su auto. El auto lo explicaba a él. Cada una de esas películas llevaba el mismo hilo de fondo. Los autos no eran decoración, eran personajes. Te decían quiénes eran esas personas, en qué vecindario operaban y qué estructuras de poder navegaban. Un lowrider en Crenshaw, dentro de una película de los 90, cargaba tanto significado como un Ferrari en una película de Miami de los 80. Los rines de rayos, la hidráulica, la pintura negra profunda atrapando la luz de la calle. Cada uno de esos elementos visuales cargaba décadas de historia comunitaria. Antoine Fuqua entendía completamente ese linaje.
Y cuando llegó el momento de construir el coche que definiría a Alonzo Harris como Bernard, no tuvo que pensar demasiado en cómo debía verse ese auto. El Monte Carlo era la respuesta a una pregunta que la cultura llevaba 30 años haciendo. ¿Tú crees que Alonzo Harris habría tenido el mismo peso en pantalla sin ese Monte Carlo negro? ¿O ese coche era parte indispensable del personaje? Quiero saber qué opinas. Pero para que ese auto se sintiera real, la película no podía fabricarse desde un estudio. Tenía que entrar en las calles que estaba retratando. Número 3. Antoine Fuqua no hizo Training Day en un set falso. La hizo en los vecindarios reales que la película muestra. Y esa diferencia importa muchísimo, tanto por lo que terminó apareciendo en pantalla, como por lo que le ocurrió al Monte Carlo durante la producción. El guión de la película, escrito por David Ayer, quien creció en South Central, estuvo inspirado directamente en el escándalo de corrupción Rampart del Departamento de Policía de Los Ángeles a finales de los años 90. En ese caso, se descubrió que oficiales de la unidad anti-gang Crash habían estado robando a traficantes, plantando evidencia y operando como una empresa criminal dentro del propio departamento. Ayer había escrito el guión en 1995. El escándalo Rampart, que estalló entre 1998 y 1999, convirtió una historia que ya era incómoda y afilada en algo que parecía arrancado directamente de los titulares reales. Fuqua moldeó la película en respuesta directa a ese momento. Su enfoque de producción fue de inmersión total. Filmó en locación en Crenshaw Boulevard, en Baldwin Village, el vecindario conocido como The Jungle, en Hawthorne, Rampart y en los proyectos de vivienda Imperial Courts, en Watts. Esa última locación nunca había permitido la entrada de un equipo de filmación. Clay Shady Sloan, asesor técnico de pandillas de la película, usó sus relaciones comunitarias para negociar el acceso. A cambio, la producción contrató a miembros reales de pandillas de los Rolling 60 Crips. El fundador de los Black P, Stones en Baldwin Village, estuvo en el set todos los días de filmación en su vecindario. No era solo una buena imagen para la prensa, era un intercambio cultural real, y la pantalla vibra con eso. El productor Bobby Newmere lo dijo de forma directa durante la producción. Antoine Fuqua quizá era el único director capaz de moverse por Hollywood y por las calles duras de Watts, Rampart o Crenshaw con la misma agilidad. Y eso era justo lo que esta película requería. Fuqua eligió a Snoop Dogg, Dre Macy Gray en papeles secundarios, no como simple stunt casting, sino porque eran rostros creíbles dentro de esos vecindarios. Macy Gray, según se cuenta, usó una peluca y un diente de oro para mezclarse con mujeres del vecindario antes de filmar, haciendo su propia investigación en el terreno. Denzel Washington incluso modeló la perilla de Alonzo, tomando como referencia al oficial real del Lab Rafael Pérez, una figura central en el escándalo Rampart. Los detalles llegaban hasta el fondo. La comunidad no solo toleró la producción. Según Fuqua, los actores y el equipo recibieron una bienvenida genuinamente cálida por parte de los residentes locales. Y exactamente por eso, esos mismos residentes terminaron jugando un papel inesperado en el momento fuera de cámara más memorable del Monte Carlo. Si te gustan estas historias donde un auto no solo pertenece a una película, sino también a una calle, una comunidad y una época, ayúdanos a seguir trayendo más contenido así, suscribiéndote al canal. ¿Tú crees que una película gana más fuerza cuando se filma en los lugares reales, aunque eso implique más riesgo y más tensión para la producción? Y ahora sí, volvamos al coche, porque la pregunta clave es esta. ¿Por qué un Chevrolet Monte Carlo de 1979? Número 4. Entonces, ¿por qué el Chevrolet Monte Carlo de 1979? ¿Por qué esa generación específica, ese año específico, no fue un accidente? La tercera generación del Monte Carlo, construida a plataforma Peabody de General Motors entre 1978 y 1980, tiene una silueta que parece casi cinematográfica por diseño. Capó largo, parte trasera corta, líneas angulares marcadas y una postura que naturalmente se ve ancha y baja. Un rugido autoritario incluso en ralentí, un volante grande en el interior. Y la suspensión hidráulica, el corazón de cualquier construcción lowrider, con las bombas y las baterías escondidas en la cueca, completamente fuera de la vista. Solo alguien que supiera exactamente qué buscar notaría la única bomba cromada que aparece brevemente en una escena. La producción no estaba mostrando todo el trabajo, eso fue intencional.
Un detalle separa este coche de un Montecarlo de 1979 de fábrica inmediatamente: el quemacocos. El Montecarlo de 1979 no venía de fábrica con quemacocos, nunca. Es una adición personalizada y una bastante sutil. Dice que este coche fue construido por alguien que sabía exactamente lo que quería y sabía cómo conseguirlo. Alonzo Harris no fue a un concesionario. Alonzo Harris hizo su coche. Según los reportes, la construcción fue realizada por 3DS Motoring, el mismo taller de Los Ángeles que más tarde trabajaría en varias preparaciones de Fast and Furious, una línea que conecta directamente con la misma cultura automotriz del sur de California, de la que la película estaba tomando inspiración. La escena de introducción del coche es uno de los momentos más limpios de construcción de personaje en el cine de principios de los 2000. Jake Hoyt se acerca al Montecarlo y dice: «Este coche no es del parque vehicular». Alonso se recarga sobre él y responde: «No, no lo es, pero es sexy, ¿verdad?». Luego dice: «Estás en la oficina, bebé, 3 líneas. Sabemos todo lo que necesitamos saber, Alonzo Harris. El coche nos lo dijo primero. Eso es lo que hace un buen auto de película. Hace el trabajo del guionista antes de que se pronuncie una palabra. Es unos grandes momentos donde coche y música se encuentran en el cine estadounidense. Y funciona porque cada elemento está exactamente donde debe estar: el auto, la calle, la música. Todo se siente ganado». ¿Tú crees que el Montecarlo de Alonso es uno de esos autos que explican al personaje sin decir nada? ¿O hay otro coche de cine que hace eso mejor? Te leo en los comentarios. Pero la historia de este coche no se quedó en la pantalla. Durante el rodaje, el Montecarlo desapareció de verdad. Número 5. La historia real de este coche incluye algo de drama en el set. En algún momento durante la producción, el Montecarlo desapareció, simplemente se fue, considerando que el coche tenía rines Daytona de rayos, Escape Flowmaster personalizado, un quemacocos que no venía de fábrica y suspensión hidráulica. Todo eso representaba dinero serio dentro del mundo lowrider. Era un objetivo atractivo. Alguien vio una oportunidad y se lo llevó. El director Antoine Fuqua recordó la historia durante un panel de discusión en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2021. La versión corta es esta. La producción avisó a la comunidad local que el coche había desaparecido y la comunidad se encargó del asunto. En menos de 24 horas, el Montecarlo estaba de regreso. Y no solo de regreso. Había sido pulido y limpiado y fue devuelto exactamente al mismo lugar de donde lo habían robado. Fuqua describió el intercambio de forma simple. La gente del vecindario dijo: «No te preocupes, nosotros nos encargamos». Y lo hicieron. La implicación es clara. Esto no fue un robo cualquiera resuelto por la policía. Fue el vecindario recuperando algo propio y luego eligiendo, por respeto a lo que la película estaba intentando hacer y a quién la estaba haciendo, traerlo de vuelta. Piensa en eso por un segundo. Las personas que se llevaron el coche también lo limpiaron, lo devolvieron al lugar exacto. Eso no es solo cooperación. Es una comunidad diciendo: «Vemos lo que estás haciendo aquí y te saludamos». Fuqua había pasado meses ganándose esa confianza. Había contratado locales como extras. Había respetado las calles. Había hecho una película que la comunidad reconocía como realizada de buena fe sobre su realidad. Y cuando el coche desapareció, esas mismas relaciones hicieron que volviera a casa a la mañana siguiente, más limpio de como se había ido. Eso no es solo una gran historia. Es una consecuencia directa de cómo se hizo esta película. Y es el tipo de cosa que solo ocurre cuando haces el trabajo necesario para merecerlo. ¿Tú qué opinas de que el Montecarlo haya sido devuelto incluso más limpio de cómo se fue? ¿Te parece una historia de respeto real por la película o simplemente una de las anécdotas más extrañas del cine automotriz? Quiero leerte en los comentarios. Pero después de la película, después del Oscar, después del impacto cultural y después de aquel robo casi legendario, la pregunta más importante sigue abierta. ¿Dónde terminó realmente ese Montecarlo? Número 6. Entonces, después de todo eso, el Oscar, el impacto cultural, el robo y la devolución, ¿dónde terminó realmente el Montecarlo? La respuesta honesta es que el rastro se vuelve complicado, y vale la pena ser transparentes con eso. Y aunque todos amamos a Denzel, el coche en realidad no le pertenecía a él. La historia confirmada del coche después de la producción es turbia, de una forma bastante típica para vehículos de utilería que no pertenecían a grandes franquicias con presupuestos dedicados a preservación. Training Day fue una producción de Warner Brothers, no una franquicia de cultura automotriz
como Fast and Furious, donde cada vehículo tiene un ejército de fans siguiéndolo desde el momento en que termina el rodaje. El Montecarlo fue un coche de película funcional, construido para una película, usado intensamente y luego dejado atrás. Publicaciones en foros de la comunidad lowrider, como Light.com, desde mediados de los años 2000, sugieren que el coche, o al menos uno de los coches de producción, porque pudo haber más de uno construido, fue visto en el área de Los Ángeles después de terminada la producción. Una pista temprana incluso lo ubicaba brevemente en el área de Indiana en algún momento. También está confirmado que existe una réplica del coche en manos privadas. Y el impacto cultural de la producción en la comunidad lowrider de plataforma G-Body ha sido tan significativo que las réplicas auténticas son prácticamente indistinguibles del coche real sin documentación. Eso, en realidad, es una prueba de lo profundo que el coche se incrustó en la cultura. El Montecarlo de Training Day inspiró tantas construcciones que puedes encontrar recreaciones fieles en exhibiciones de autos desde Houston hasta el área de la bahía cualquier fin de semana. Lo que podemos decir con más confianza es esto. El coche no terminó en una gran colección de museo como el Peterson. Tampoco ha cruzado una subasta con documentación que habría causado titulares dentro de la comunidad de coleccionistas. No hay listado de Bonhams. No hay lote de Barrett-Jackson. No hay procedencia certificada por Warner Brothers que fije un número de chasis específico y lo conecte con un vehículo usado en pantalla. Su ubicación actual, si todavía existe en forma fiel a pantalla, está en manos privadas. Y en la cultura lowrider, eso no es inusual. Estos autos no siempre están hechos para vitras. Están construidos para manejarse, mostrarse y mantenerse cerca. La comunidad lowrider tiene sus propios sistemas de procedencia y orgullo, que no necesitan un certificado de museo ni un martillazo de subasta. Tú sabes lo que tienes. La gente que importa sabe lo que tienes. Y para un coche tan cargado culturalmente como el Montecarlo de Alonso, la custodia privada dentro de la comunidad de la que salió quizá sea exactamente el final correcto. La calle lo conservó. La calle tiene derecho a conservarlo. Si un coche como este apareciera mañana, ¿tú preferirías verlo en un museo bajo luces y vidrio o rodando todavía por las calles como parte viva de la cultura lowrider? Te leo en los comentarios. Si te gustan estas historias donde el destino de un auto importa, tanto como la película que lo hizo famoso, suscríbete al canal para ayudarnos a seguir contando más relatos como este. Y al final, quizá el verdadero misterio no es solo dónde está el Montecarlo, sino por qué su desaparición tiene tanto sentido. El Montecarlo de 1979 de Training Day es uno de esos raros autos de película que cargan más peso que la propia historia de la que salieron. Un coche que llegó al cruce entre la cultura lowrider, la autenticidad cinematográfica y una de las actuaciones más grandes jamás puestas en pantalla, y de alguna manera sostuvo todo eso sin doblarse. Fue robado, volvió limpio y desapareció dentro de un tipo de propiedad privada, que se siente completamente apropiado para un coche construido para recorrer Crenshaw. Y quizá esa es la parte que más sentido tiene. Algunos autos de película pertenecen a museos, otros pertenecen a subastas. Otros pertenecen a coleccionistas que los guardan como trofeos. Pero este Montecarlo no nació para estar quieto. Nació para moverse lento, para ocupar una calle, para reflejar luces sobre pintura negra, para cargar música, tensión, poder y presencia. Si este episodio te gustó, ayúdanos a seguir trayendo más historias así suscribiéndote al canal, dale like y compártelo con otro amante del cine, los autos y la cultura lowrider. Y dime en los comentarios, ¿crees que el Montecarlo de Alonso debería aparecer algún día ante el público? ¿O está mejor así, guardado en privado dentro de la cultura que lo hizo posible? La calle lo cuidó, y tal vez, desde el principio, la calle siempre fue el único lugar donde realmente debía quedarse.